En casa llevamos tiempo concienciados con el asunto de los huevos de categoría 1, los que conocemos habitualmente o popularmente como huevos camperos. Huevo campero o huevo de categoría 1 ya sabéis lo que significa, que en teoría la gallina ha estado la mayor parte del tiempo o una buena parte del tiempo en libertad. No en libertad dentro del gallinero, que sería categoría 2, y desde luego no enjaulada, que sería categoría 3. Estamos hablando de una categoría 1, que significa que la gallina pasa mucho tiempo en libertad, poniendo los huevos y comiendo en libertad. Quedaría por mencionar la categoría 0, que es el huevo que se considera huevo ecológico. Ya sabéis que sobre esto, y si no, escuchadle a Carmela García, que es de donde nace realmente la idea de este capítulo de lunes, porque me decía, sigue valiendo la pena, y empiezo con un spoiler, sigue valiendo la pena pagar más por el huevo campero, por el huevo de categoría 1, en lugar de irnos al huevo de categoría 2, o huevo que ha sido puesto por gallinas en libertad dentro del gallinero, incluso en los tiempos que vivimos, en donde hay detectada una alerta por gripe aviar y las gallinas no deben salir del gallinero. Y entonces, ¿por qué deberíamos de seguir pagando por la categoría 1 si están dentro del gallinero? Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es lunes, ya 24 de noviembre de 2025 y este es el capítulo 1586 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con los lunes de consumo, con el asunto de los huevos camperos, que es lo que en casa se compra últimamente. Bueno, últimamente, hace ya un tiempo. El huevo campero no es un huevo cualquiera y tiene, digamos, como atracción fundamental, como motivo fundamental de compra el saber que la gallina vive, bueno, no voy a decir vive en libertad todo el tiempo, pero básicamente hace su vida, su día a día en la libertad del campo. Es decir, es una gallina criada de manera más extensiva. Ni está dentro de un gallinero cerrado con una serie de metros cuadrados, ya quisieran las pobres, centímetros cuadrados, vamos a decir, para poner los huevos, ni por supuesto son esa historia de siempre de gallinas enjauladas ponedoras. Ahí, en fin, de aquella manera. No es una cuestión solamente de ética animalista, es una cuestión que, como ha explicado muchas veces Carmela, tanto en Bacteriófagos como en la taberna del Beagle, incluso yo diría que en cuarentena, claro, si queremos cuidar de nuestro futuro, tenemos que evitar cosas como la gripe aviar. Y la gripe aviar vive mucho del hacinamiento, las temperaturas, la humedad y muchas otras cosas que viven las gallinas que están hacinadas poniendo huevos, los huevos más baratos. Que por otra parte todos han subido de precio y ya anunciaba ella en el último Taberna del Beagle que veríamos seguramente subir el precio de la carne en general y el precio de los productos avícolas en particular, incluidos los huevos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esos huevos y de por qué sigue teniendo sentido pagar más por los huevos de categoría 1, los famosos huevos camperos, aun cuando las gallinas, por culpa de la alerta de gripe aviar de la que hablaba, no pueden salir al exterior y deben quedarse dentro del gallinero. Si no pisan la hierba, ¿qué diferencia real queda con los huevos de gallinas criadas en suelo, categoría 2 dentro de gallinero, o aún peor, en jaulas, categoría 3? Vamos a deshacer este nudo porque sí, las diferencias siguen siendo importantes, como ya nos anunciaba Carmela. Cuando hay una alerta de gripe aviar, como hay en este momento, las autoridades exigen que todas las aves de corral permanezcan bajo techo para evitar contagios que lleguen de aves silvestres que se pueden posar en el campo donde ya se están y todo lo demás. Esto afecta de lleno al modelo de
gallina ponedora de huevo campero, cuya identidad está justamente en el acceso al exterior. Pero aún así, estas granjas mantienen su categoría porque el confinamiento es temporal y sanitario, no altera la forma en que se alimenta la gallina, se maneja la gallina o se organiza el espacio de las gallinas. Si no salen, ¿qué diferencia queda con las gallinas que quedan dentro? Primero, son varias y ya te adelanto, todas muy relevantes. Lo primero, la densidad de animales dentro del gallinero es distinta. Las gallinas camperas viven, aún estando dentro de gallinero por la alerta sanitaria, con muchísimo más espacio por individuo, incluso dentro de ese gallinero. Esta menor densidad reduce estrés, reduce peleas, reduce problemas de plumas, reduce mortalidad y reduce también riesgo de transmisión de enfermedades entre ellas. Los gallineros son mejores. Perchas más largas, sustratos para escarbar, luz más natural. En definitiva, un entorno donde la gallina, aunque está dentro de un gallinero por la alerta sanitaria, puede comportarse como gallina. Aunque no salga ese día, el interior no es igual al de una granja intensiva. La alimentación es más cuidada. Las explotaciones de gallinas camperas trabajan normalmente con piensos de mayor calidad, menos aditivos y más grano. Y eso no cambia por estar unos meses bajo techo. El modelo campero no desaparece, se pone en pausa. Sigue habiendo acceso regulado al exterior en cuanto la alerta decae. Una gallina de categoría 2 o 3, en cambio, jamás va a ver el exterior durante toda su vida. Comparemos por categorías. Categoría 1, las camperas. Lo dicho, menos densidad dentro del gallinero, mejor enriquecimiento, acceso al exterior aunque temporalmente esté suspendido, la alimentación es más cuidada, hay más bienestar animal y hay mejor salud y menor estrés. Y añado yo, menos riesgo de contagio, entre ellas de la gripe aviar, lo que también es un beneficio para nosotras porque hay menos riesgo de contagio con los humanos que las cuidan. La categoría 2, que es la categoría suelo, vive no en jaulas, pero sí en una altísima densidad interior del gallinero. No salen al exterior, no tienen los enriquecimientos que tienen las gallinas camperas incluso cuando están dentro del gallinero y tienen más estrés y más problemas sociales entre ellas. De la categoría 3, jaulas, ¿qué vamos a decir? Pues máxima densidad, apenas se pueden mover, entorno completamente artificial y una producción muy eficiente pero un bienestar animal muy bajo y un alto riesgo de contagio entre ellas porque viven pegaditas unas a las otras. ¿Y el precio? El precio de los huevos camperos. El sobrecoste del huevo campero no se debe únicamente a que la gallina salga o no salga un día concreto. Tiene que ver con un modelo más caro, más metros cuadrados por gallina, incluso si tiene que estar bajo techo, instalaciones más completas, mejor alimentación, certificaciones más estrictas. Cuando las gallinas se confinan por motivos sanitarios, estos costes siguen existiendo y por tanto el precio también es mayor. La calidad del huevo depende de muchos factores, además del acceso al exterior. Alimentación, estrés, densidad, salud del animal. Por eso, incluso en periodos de confinamiento, los huevos camperos suelen ofrecer yemas de mejor color, mejor textura, mejores perfiles nutricionales para las gallinas y menor probabilidad de defectos. No es magia, es bienestar animal. Pero dejadme que hable también desde el punto de vista ético, claro, porque todo esto está bien, pero y desde el punto de vista ético, pues mira, si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, tampoco debes culparte, porque quiero decir, en fin, hablamos la semana pasada fue, la semana pasada fue porque hoy es lunes, del asunto de quién es pobre, quién no es pobre. Si tienes que comprar huevos de otra categoría porque tu economía no te lo permite, es lo que hay, nadie te puede culpar. Pero si te lo puedes permitir, comprar huevos camperos también es apoyar un modelo donde el animal vive mejor.
El confinamiento por gripe aviar no elimina ese modelo. Se hace para protegerlo, para evitar contagios, sacrificios masivos, pérdidas que pondrían en riesgo a las explotaciones más respetuosas. Y ahora lo práctico. ¿Qué huevos camperos compro? Vamos a ir a lo práctico. No me lo voy a saltar. Dentro de los huevos camperos hay un problema habitual, y es que es muy difícil compararlos, porque las docenas no siempre pesan lo mismo. Esto pasa entre los huevos en general, pero más o menos nos dicen categoría XL, categoría L, o sea, tamaño XL, tamaño L, tamaño M, ¿vale? Esos son los tres más habituales. Cada uno de esos tamaños tiene una horquilla, tiene que pesar entre tanto y tanto, y entonces tú ya más o menos te haces una idea que cuando te llevas una docena de huevos XL, tienen un tamaño y un peso. Y entonces es posible comparar con otros huevos. Con el asunto de los huevos camperos ocurre que se catalogan como categoría 1 huevos camperos y se suelen mezclar tamaños. Por lo tanto, es muy importante en ese sentido observar el peso del envase, ¿vale? Aquí es donde las empresas que producen huevos camperos homogeneizan la cantidad de huevo que estamos comprando por el precio que pagamos. Después de comparar precios, que lo he hecho yo para mí, pero también por ti, hay dos cadenas donde la comparación es cristalina y de las que yo conozco, ojo, no puedo hablar de las que no conozco. De las que yo conozco y uso, y algunas que me he desplazado que no uso tanto, como Aldi, las más baratas son Mercadona y Lidl. En mi caso incluso me merece la pena el huevo campero de Mercadona y de Lidl, aun cuando, sabes, yo tengo un descuento del 6% en las compras en Eroski. Aún así, me sigue saliendo más barato el huevo del Mercadona o el huevo del Lidl. ¿Y cuál es la diferencia de precio entre ambos? Ninguna. Los dos formatos, uno el formato tradicional, que es el de Lidl, formato cartón alargado, que trae 12 huevos y pesan 636 gramos exactamente, cuestan 3,70. En el caso de Mercadona es lo mismo, pero en un formato un poco más cuadradote y que incluye plástico. La parte de arriba es de plástico y se cierra con un retractilado de plástico, que es algo que el Lidl no tiene. Tiene solamente cartón. Es verdad que para guardarlos en la nevera es práctico que vengan en un plástico retractilado, vamos a decir, con menos posibilidades de ningún tipo de contaminación, pero personalmente, a igualdad de peso-precio en esa categoría 1 de huevo campero, 3,70 los 636 gramos que tiene una docena de huevos camperos en Mercadona o en Lidl, yo me decanto por los de Lidl porque no utilizan plástico en el envase. Que sí, que algunos me vais a decir que preferís el plástico. Pues mira, os digo, utilizad plástico de largo recorrido, de más de un uso, y compraros una huevera. Ya está. Compraros una huevera de esas que se cerraban, que se vendían antiguamente una barbaridad. Y no metáis el cartón en la nevera si es que no os gusta. Yo creo que es recomendable no hacerlo, pero si cada vez que compramos una docena de huevos, yo utilizo mucho huevo porque es una proteína muy barata y no vas a encontrar una proteína mejor, ni la carne, ni el chuletón, ni la merluza, que es una gran proteína también, digamos la segunda después del huevo, o al menos eso dicen algunos expertos, pero a gran diferencia tenemos al huevo como la gran proteína animal, ¿vale? La gran proteína animal. Todo lo demás ya puede ser que te tomas un queso de estos que compro yo ahora, no me acuerdo cómo se llama, que vienen como en granulitos, que no tienen grasa y son todo proteína. Bien, maravilla. Pero nada igual a la proteína del huevo. Entonces yo uso mucho, es decir, es extraño que en mi nevera no haya mínimo 3 docenas de huevos. Si alguno lo queréis relacionar con el colesterol, os invito a que consultéis la relación real que existe entre el colesterol que cada uno tenemos con el colesterol que podemos llegar a adquirir por alimentarnos con huevos. Ya veréis que, en fin,
no es un motivo para no comer huevos, ya os lo digo yo. Por lo tanto, un poco concluyendo el asunto, incluso en tiempos de gripe aviar, yo defiendo que sigue mereciendo, y lo sigo haciendo, sigue mereciendo la pena elegir huevos de categoría 1. Siguen siendo gallinas que viven con más espacio, con más calma, con mejores condiciones. El modelo campero no desaparece, está temporalmente protegido. Y si quieres la mejor compra, Mercadona o Lidl, pero si apuestas también por reducir el plástico, Lidl gana completamente la partida. Bueno, espero que te haya resultado útil. Seguro que, en fin, hay casas en donde seréis veganos y veganas y no comeréis siquiera huevo. Pero en las casas donde se come de todo, o en las casas vegetarianas o lacto-vegetarianas de toda la vida del señor, me parece que es una información práctica e interesante. Y si eras de comprar huevo de categoría 1, pues no dejes de comprar huevo de categoría 1. Le doy las gracias a Carmela porque realmente la idea sale de un comentario que me hizo. La idea de este capítulo sale de un comentario que ella me hizo diciéndome claramente: sigue mereciendo la pena porque hay más cosas aparte de salir al exterior. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.